Queridas amigas y amigos de la Fraternidad del Santo Nombre, lectores del blog El Santo Nombre, suscriptores del canal de YouTube, con afecto y alegría los saludamos. También a todos aquellos que nos siguen a través de diferentes medios, en diferentes redes. Como saben, es una alegría compartir estos temas, estas cuestiones de la espiritualidad, particularmente del camino esicasta o esa vía hacia la profundidad del corazón que es la oración de Jesús, la filocalía y temas afines. Como saben, estamos leyendo El Peregrino Ruso muy pausada y comentadamente. Y al final, también en el vídeo de hoy, si Dios quiere, quisiera comentarles algo respecto del tema de los vínculos, de las relaciones personales, a raíz de esta irrupción acelerada e invasiva, quizá indetenible, de las nuevas tecnologías. Pero antes de todo esto, buscamos la actitud orante. Esa disposición del ánimo que nos permite silenciarnos, darnos cuenta que estamos inmersos en lo sagrado y que nuestra acción puede transparentar algo del espíritu si nos abrimos a ello, si quitamos un poco de densidad a nuestra personalidad, permitiendo que la gracia actúe, si es la voluntad divina. Para esto, nada mejor que dejarnos atravesar por el signo de la cruz, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien. Habíamos dejado la lectura cuando el peregrino decía que le embargaba una alegría tan grande como si lo hubiesen hecho zar. Entonces continuamos diciendo, fíjense lo que dice, por gozar desmesuradamente de aquellas sensaciones, o sencillamente porque así lo quiso Dios, pronto sentí en mi corazón ciertas palpitaciones y miedo. Ojalá no me ocurra ahora alguna desgracia como la que tuve que sufrir por aquella muchacha a la que enseñé en la capilla la oración a Jesús. Pensé. Los pensamientos me asaltaban como nubes y recordé las palabras de San Juan de Cárpatos que dicen: el maestro con frecuencia sufre deshonras, desgracias y tentaciones de los que se alimentaban de él espiritualmente. Luché con estos pensamientos, arrecié la oración y conseguí ahuyentarlos totalmente. Más animado me dije, que se cumpla la voluntad de Dios. A ver, permítame revisar algunas cuestiones aquí. Por gozar desmesuradamente de aquellas sensaciones, creo que se refiere a algo que suelen advertirnos también los padres de filocalía, que al vivir nosotros consuelos en la oración o sensaciones gozosas de dicha, de plenitud, de alegría profunda, lo cual está muy bien, a veces nos engolosinamos, nos aficionamos a ello del mismo modo que a una comida muy rica, por lo cual después viene la contracara. Todo placer desmesurado
trae consigo un dolor posterior. En cambio, lo que se vive con medida, con tino, con mesura, con sobriedad, está libre de esa contracara o de ese opuesto. Es mucho más unívoco, más simple. No tiene el lado sombrío. Entonces creo que dice bien el peregrino aquí. Por gozar desmesuradamente, ¿no? Como que me tiré mucho a la pileta de estas consolaciones, de estos placeres, legítimos, válidos, correctos en sí mismos, pero la actitud del peregrino los hizo desmesurados. Y también quería comentarles, fíjense que él dice, ojalá no me ocurra ahora alguna desgracia como la que tuve que sufrir, que es esta anticipación imaginativa del mal que nos puede sobrevenir, ¿no? La imaginación negativa, una tontería, no tiene por qué venirnos un mal, de ninguna manera, no tiene por qué. Y el peregrino dice, pensé. Bueno, en realidad no pensó, se pensó en él. Como él mismo da a entender luego, el pensamiento le vino, le ocurrió. Este tipo de pensamientos, como la mayoría de ellos, son acontecimientos mentales, ¿no? Como una tormenta, como la salida del sol, como una lluvia, como la nieve. No lo pensé, se pensó en mi mente. Y esto ayuda, no es solo una cuestión de lingüística. Esto ayuda porque nos permite ver que no somos nosotros los que estamos haciendo eso, sino que estamos sufriendo una invasión de pensamientos por los estímulos, por la memoria, por los mecanismos automáticos del organismo. Y entonces, más distanciados, podemos independizarnos de las sensaciones que estos pensamientos nos producen, verlos y apartarnos, desidentificarnos de ellos, como finalmente hizo el peregrino. ¿Cómo lo hizo? Arrecié la oración. Vieron que se dice, por ejemplo, arreció la tormenta, o la lluvia arreciaba el campo, con fuerza. Entonces él dice que acudió a la oración de ese modo y consiguió ahuyentarlos. Fíjense que bien la palabra, ahuyentar, ¿no? Como se ahuyentan las moscas, los mosquitos. Más animado me dije que se cumpla la voluntad de Dios. Es decir, ante aquello que le había ocurrido en la imaginación, que se anticipaba a un mal que podía sobrevenirle, finalmente dijo, bueno, si así fuera, que se cumpla la voluntad de Dios. En este párrafo ya tenemos toda una enseñanza muy interesante. Estoy preparado para soportar todo lo que Jesucristo me envíe por mi carácter maldito y orgulloso. Bueno, ya conocen al peregrino, ¿no? Que exagera y se da mucha leña sobre sí mismo. A mí me resulta muy exagerado, ¿no? Lo que Jesucristo me envíe por mi carácter maldito y orgulloso. Además, la gente a la que yo he revelado hace poco el misterio de la penetración en el corazón y de la oración interior, ya antes de que los conociera, habían sido preparados directamente por la misteriosa enseñanza de Dios. Calmado ya, proseguí mi camino orando, consolado y aún más contento que antes. Sí, mi carácter maldito y orgulloso. Lo que sí comparto, no esta visión de la propia autoestima, lo que sí comparto es que muchas veces cosechamos lo que sembramos. No nos gusta verlo así, pero revisando nuestra propia vida,
a veces decimos, pero ¿cómo es que vengo a vivir, por ejemplo, este dolor físico, ¿no? Tal padecimiento. Y si uno recuerda, dice, claro, bueno, pero yo hice abuso de mi cuerpo en tal etapa de mi vida, en este órgano, por ejemplo, y ahora lo padezco. Es un caso, no siempre será así, por supuesto. O diferentes circunstancias, situaciones en las que de repente nos encontramos y decimos, pero ¿por qué me toca esto? Revisa con paciencia que probablemente la situación que no nos agrada del momento actual fue sembrada por nosotros 20 años antes, 40, 5, 2 años antes. Lo digo porque es una experiencia personal y que es la traducción que se produce en mí cuando leo esto que el peregrino dice, dándose mucha caña, ¿no? Simplemente yo lo traduzco en mi interior como diciendo, bueno, a veces padecemos la cosecha de aquello que hemos sembrado. Y esto es bueno porque nos lleva a un aprendizaje y a la vez, diría, a la redención de aquello, a la curación espiritual de aquel mal que actuó a nuestro través, o aquel error. Llovió sin parar 2 días seguidos. Fíjense que estaba más contento que antes. Sin embargo, llovió sin parar 2 días seguidos. La tierra del camino se ablandó tanto que costaba sacar los pies del barro. ¿Se imaginan? Caminar, recuerden que es un peregrino que no hace más que caminar. Y ya le costaba sacar los pies del barro. Una fatiga tremenda. Iba por la estepa y en 15 verstas no había visto una sola población. Por fin, al amanecer divisé al lado mismo del camino una casa. Me alegré mucho y pensé, pediré que me permitan descansar y pernoctar. Mañana por la mañana será lo que Dios disponga. Quizás el tiempo mejore. Acercándome a la casa, vi un viejo con uniforme de soldado sentado en el umbral. Lo saludé y le pregunté, ¿podría pedir a alguien que me permitiera pernoctar aquí? ¿Y quién, sino yo, podría permitírselo?, gritó el viejo. Aquí yo soy el principal. Esta es una posta del correo y yo soy el jefe. Siempre uno se encuentra con algún ego por ahí, ¿no? Que quizá refleje el propio. Yo soy el principal. Pues permíteme, padrecito, pernoctar en tu casa. Estoy muy cansado. ¿Tienes el pasaporte? ¿Un pasaporte de ley? Le di mi pasaporte y él, teniéndolo en sus manos, me preguntó. ¿Pero dónde está tu pasaporte? En sus manos, le contesté. Entonces dijo, entremos a la casa. Una vez adentro se puso sus lentes, leyó el pasaporte y pronunció. Cierto, es de ley. Está correcto, Silvia. Puedes pernoctar aquí. Soy un hombre bueno. Te convidaré con una copita. Nunca tomo, le contesté. Pues me da lo mismo. Pero por lo menos cenarás con nosotros. Nos sentamos a la mesa, él, yo y la cocinera, una mujer joven y también bastante bebida. A mí me hicieron sentar entre ellos dos. Durante toda la cena maldecían. Se reprochaban mutuamente y finalmente llegaron a las manos. Imagínense la escena, ¿no?
Peregrino sentado al medio, cansadísimo por comer algo, y ellos maldiciéndose, bebidos hasta el punto de llegar a las manos. Sería una escena de comedia, creo, ¿no? En la película que queremos hacer. El hombre se retiró para dormir en la despensa. La cocinera se quedó a lavar la vajilla y siguió insultando al viejo. Esperé un rato y como me pareció que no iba a terminar nunca, le dije: madrecita, ¿dónde podría yo acostarme? Estoy muy cansado. Enseguida te prepararé un lecho, padrecito, contestó. Y acercando un banco a la pared, junto a la ventana, lo cubrió con un pedazo de fieltro grueso y armó una almohada. Me acosté y cerré los ojos. Realmente, cuando uno está cansado, qué poco importa el lecho, qué poco importa la cama. Todos deben haberlo vivido alguna vez. Hay que estar muy cansado y en ese punto ya no importa la cama. Quizá cuando éramos jóvenes en algún campamento o alguna peregrinación como la del Camino de Santiago, ¿no? Lo natural se impone, ya no pesan nuestros hábitos, nuestras afectaciones, nuestros lujos, pesa lo natural, el cansancio. Lo mismo pasa con el hambre, que se dice: para el hambre no hay pan duro. Cuando hay hambre, bueno, yo que me desvío a cada paso. Me acosté y cerré los ojos, haciéndome el dormido. La cocinera seguía trabajando y refunfuñando. Por fin terminó la limpieza, apagó la luz y se me acercó. Pero de pronto, en ese mismo instante, ventana, marco, vidrio y alféizar se hicieron pedazos y se desparramaron por la habitación. Toda la casa se estremeció. Detrás de la ventana se oían gemidos de dolor, gritos y un gran revuelo. La cocinera saltó hacia atrás y cayó al suelo cuán larga era. Aturdido me levanté de un salto, creyendo que la tierra se había abierto bajo mis pies. Pero seguidamente vi que dos cocheros entraban en la habitación a un hombre tan cubierto de sangre que ni la cara se le veía. Esto me llenó aún más de espanto. Aquel hombre resultó ser mensajero del zar y venía a todo correr a la posta para dar de beber a los caballos. Eran inmensas distancias, ¿no? Entonces las postas de correo también servían para dar de beber a los caballos y poder continuar viaje. Pero su cochero erró y en vez de pasar por la puerta de la cochera, guió a los caballos en dirección a la ventana. El coche dio contra la pared y volcó, y el pasajero, es decir, el mensajero del zar, recibió varias heridas en la cabeza bastante profundas. Pero ni bien se recobró, ordenó que le trajeran agua y vino. Él mismo lavó sus heridas con el agua, las mojó con el vino, después tomó un trago y gritó: ¡a alistar los caballos! Me acerqué a él y le pregunté: pero, padrecito, ¿cómo va a viajar usted con tales heridas? Un mensajero del zar no tiene tiempo para estar enfermo, me contestó. Salió afuera y prosiguió la carrera. Eso es cumplir con el deber, ¿no? Los cocheros alzaron a la cocinera, que seguía sin conocimiento.
y la acostaron junto a la ventana. La cubrieron con la arpillera y me dijeron, es por el susto, volverá en sí. A mí me da mucha gracia el diagnóstico, el diagnóstico rápido y certero de los cocheros, ¿no? Es por el susto, ya sabían ellos. Al rato el jefe de la posta salió de la despensa, tomó un trago, se ve que empinaba el codo el hombre con frecuencia, y después regresó para seguir durmiendo. El jefe de la posta, fíjense que había pasado todo esto, sale de la despensa, toma un trago y sigue durmiendo. Quedé solo. Al poco tiempo, la mujer se levantó y empezó a caminar por el cuarto como loca, de un rincón a otro. Finalmente salió afuera, estaba como perdida. Después de rezar un poco, me sentí muy débil y solo pude dormirme poco antes del amanecer. Bueno, no la ayudó a la mujer, ¿no? La dejó irse allá afuera. A la mañana siguiente me despedí del jefe de la posta y me fui. Marchaba y elevaba mi oración lleno de fe y esperanza. Y con gratitud a Dios, Padre de toda generosidad y de toda consolación, que me había salvado de una desgracia tan próxima. Y por mi parte digo que lo había salvado de la desgracia del accidente, pero que esto también lo había salvado porque la mujer se estaba acercando a su lecho cuando él se hacía el dormido, ¿no? También lo salvó doblemente. Y ya de una inoportunidad, ¿no? Y vamos a ver ahora también cómo la salvó a ella el accidente. Mucho más profunda y vitalmente de lo que podemos suponer. Un hecho al parecer fortuito termina revelándose al correr de los años como verdadera mano providencial protectora. Esto es muy importante que lo revisemos en nuestra propia vida. Nos cuesta, pero es necesario. A ver aquel hecho, ¿cómo se reveló al correr de los años? ¿Qué pasó con eso? ¿No vino entonces a servir para tal otra cosa? Esto nos va a pasar mucho si revisamos con atención nuestra biografía. Vamos a descubrir la providencia divina misericordiosa, amante, amorosa, que nos protege, nos cuida y nos ayuda a evolucionar más de lo que creemos. Me perdí. A ver dónde estábamos. Pasados 6 años de aquel suceso, hallándome cerca de un convento de monjas, entré a su iglesia para rezar, 6 años después. Después de la misa, la hospitalaria abadesa me llevó a su cuarto y me invitó a tomar té, pero en ese momento llegaron visitas inesperadas y me dejó con las monjas. Una de ellas, humilde, que servía el té, llamó mi atención y le pregunté, ¿hace mucho tiempo, madrecita, que usted está en este convento? 5 años, contestó. Me trajeron aquí totalmente loca. Y aquí Dios me perdonó. La madre abadesa me permitió vivir en su celda y luego me hizo monja. ¿Y por qué enloqueció usted? Por un susto. Trabajaba en una posta y una noche mientras dormía, unos caballos atropellaron y rompieron la ventana. Yo enloquecí de miedo. Mis parientes me llevaron un año entero de un lugar santo a otro, pero solo aquí pude curarme. Yo la escuchaba
y mi alma se regocijaba y glorificaba a Dios, que con tanta sabiduría había dispuesto todo para nuestro bien. ¿Lo ven? Lo que decíamos recién. Una consideración, fíjense que los parientes de la mujer no la llevaban de un médico al otro, la llevaban de un santuario al otro en busca de la curación, lo que era la fe del pueblo. Esto sería muy bueno de combinarse hoy mucho más con la medicina, que está muy bien, que la tecnología avanza, que va haciendo progresos, pero al tiempo que se han extremado los recursos médicos para perpetuar la vida biológica, se han ido limitando, minimizando, agónicamente desapareciendo los recursos espirituales para mantener y hacer crecer la vida del espíritu, que es la que realmente importa. La biológica, por más que la extendamos, 120, 200, 500 años, 1000 años, lo que quieras hacer vivir tu cuerpo, finalmente tiene que desaparecer. La inmortal es la vida espiritual y esa no se hace crecer con tecnología. Muy bien. Mi alma se regocijaba y glorificaba a Dios, que con tanta sabiduría había dispuesto todo para nuestro bien. Sí, dije a mi padre confesor, habría todavía más cosas para contar, pero si empiezo a contar todo, ni en 3 días termino. Yo me había olvidado sinceramente que esto se lo estaba contando al confesor. Después lo recuerdo, claro. Todo esto es parte del relato que él le hace a su confesor. Le contaré quizás un caso más. Un sereno día de verano, divisé cerca del camino un cementerio, con una iglesia y casas para el clero. Las campanas llamaron a misa y me dirigí a la iglesia. También iban llegando a ella las gentes de la comarca. Algunos, antes de llegar, se habían quedado recostados sobre el pasto y al verme caminar con prisa me dijeron: no te apures, tienes mucho tiempo para estar de pie antes de que comience la misa. Es muy larga, porque el padre es un hombre enfermo y muy torpe. Realmente la misa fue muy larga. El sacerdote era flaco y pálido. Se desenvolvía con mucha lentitud, mas con gran devoción. Y al terminar el servicio pronunció un maravilloso y comprensible sermón. Fíjense, maravilloso y comprensible. La gente lo podía comprender con profundo sentimiento sobre los medios de obtener el amor a Dios. Qué interesante. Pronunció un maravilloso y comprensible sermón con profundo sentimiento. ¿Y sobre qué el sermón? Sobre los medios de obtener nosotros el amor a Dios. No de obtener el amor de Dios hacia nosotros, que siempre está, sino que nosotros podamos llegar a amarlo. Después de la misa me invitó a su casa y me retuvo para almorzar. Mientras comíamos le dije: qué largamente y con qué devoción oficia usted, Padre mío. Sí, me contestó, aunque veo que no les gusta a los feligreses, pues se quejan. ¿Qué puedo hacer? Yo amo cada una de las palabras de cada oración, y antes de decirlas en voz alta, debo pensar y gozar yo mismo de ellas.
rezar sin sentimiento íntimo, sin vivir cada palabra que uno pronuncia, es inútil, tanto para uno mismo como para los demás. Todo está en la vida interior y en la oración atenta. Y qué pocos son los que se ejercitan interiormente. Y es porque no quieren ni siquiera preocuparse por su formación espiritual interior. Qué bien, las palabras que pone en boca del Padre. Pero, ¿cómo se consigue eso? Parece muy difícil, le dice el peregrino. ¿Cómo se consigue qué? Esto de la vida interior y la oración atenta. En lo más mínimo, contestó el Padre, diciendo que no es difícil. Para instruirse espiritualmente, para volverse un hombre interior, basta escoger un pasaje de las Santas Escrituras y retener en él toda la atención durante el mayor tiempo posible. Dirigir a él, hacia ese pasaje, todos los pensamientos. Así se revelará la luz del entendimiento. En la misma forma se debe obrar durante la oración. Si deseas que sea pura, correcta, consoladora, debes elegir alguna de pocas palabras, alguna oración de pocas palabras, pero penetrantes y rigurosas, y repetirlas muchas veces, durante mucho tiempo. Entonces sentirás el gusto de orar. Todo un maestro de oración, el sacerdote flaco, débil, como decían, un hombre enfermo y muy torpe, decían los feligreses. Qué bien. Está perfecta la descripción que hace de la lectio divina. Concentrar todos los pensamientos en un pasaje solamente y ahí rumiar, como nos enseñan tantos monjes y padres a través de la historia. Y lo mismo con la oración. Elegir una frase de pocas palabras, por ejemplo la oración de Jesús, y repetirla con atención durante mucho tiempo, hasta que el fuego encienda y no se apague más. ¿Por qué no se apaga más? Porque sentirás el gusto de orar. Uno no necesita que lo fuercen, lo presionen o lo obliguen a comer algo que es muy gustoso. No necesitamos ningún estímulo, ninguna disciplina. Pero eso ocurre en el momento en que sentimos el gusto de orar. Esta instrucción del Padre me agradó mucho. Qué eficaz, qué sencilla era. Y al mismo tiempo, cuán profunda y sabia. Agradecí a Dios mentalmente por haberme hecho conocer a un verdadero servidor de su Iglesia. Cuando terminamos de almorzar, el sacerdote me dijo: vete a descansar, yo entre tanto voy a leer la palabra de Dios y a prepararme para el sermón de mañana. Fui a la cocina. No había nadie allí salvo una mujer viejísima, fíjense, viejísima, que sentada en un rincón tosía. Me senté junto a la ventana, saqué de mi bolsa la filocalía y me puse a leer. Al rato, escuché algo, agudicé el oído y me di cuenta de que la viejecita estaba murmurando, sin parar, las palabras de la oración a Jesús.
me alegré de oír repetir continuamente el santísimo nombre de Jesús y dije a la anciana. Espérense. En este formato que estoy grabando no puedo hacer pausas. Lo estoy probando porque creo que es mejor. Pero no puedo parar la grabación sin meterme en un lío después para editar. Hay que aprender muchas cosas con esto de la tecnología. Entonces, me alegré de oír repetir continuamente el santísimo nombre de Jesús y dije a la anciana, qué bien, madrecita, que estés orando sin cesar. Es la obra más cristiana y salvadora de todas. Sí, padrecito, da gracia esto de madrecita, padrecito, se ve que se trataban así. Sí, padrecito, contestó ella, a mi edad no hay otra alegría que, Señor, ten piedad de mí. ¿Y hace tiempo que acostumbras orar así? Desde muy joven, padrecito, y tampoco puedo estar sin hacerlo, porque la oración a Jesús me salvó de la perdición y de la muerte. ¿Cómo es eso? Cuéntamelo, por favor, para gloria de Dios y del poder de la oración de Jesús. Guardé la filocalía en la bolsa, me senté junto a ella y la anciana empezó a contar. Lamentándolo, me parece que los tengo que interrumpir aquí. Nos va a quedar todavía un poquito. Porque claro, ya el próximo vídeo, sin falta y si Dios quiere, terminamos la lectura. Queda muy poco. Pero ya cambia de relato y será bueno suspender acá. Esto es como las series de televisión, ¿no? Va por capítulos. Entonces guardé la filocalía en la bolsa, me junté junto a ella y la anciana empezó a contar. Ahí lo dejamos al relato en cuanto tal. Bueno, ¿qué les quería comentar? A ver, que yo había tomado una nota, se me ha ido, me parece, esta parte. Fíjense, el bien o el mal de una cosa, de una acción, de un acontecimiento, de una comida, de lo que fuera, muchas veces depende de la medida de eso mismo. ¿Es bueno encontrarse con amigos? Claro, ¿cómo lo vamos a dudar? Pero si el encuentro con amigos dura 48 horas seguidas, muy probablemente te lleve al hastío, a un cansancio tremendo, a un sinsentido, ya no sabemos de qué hablar, ni para qué estamos juntos. En cambio, un encuentro de 1 hora, 2 horas, puede tener sentido, ¿verdad? Y lo mismo en todas las cosas. La medida es un elemento esencial de la calidad de algo, de su cualidad. Y en el tema de las relaciones personales, también. Fíjense, los distintos medios de comunicación entre personas, como son hoy las redes sociales, y particularmente, por ejemplo, el WhatsApp o sistemas similares, nos lleva a una tremenda facilidad para contactar con el otro. Esto que ha provocado una sin medida
en el número y la temática de las diversas relaciones. No tiene medida. Yo antes de desinstalar el WhatsApp, cosa que agradezco, me ha venido muy bien y me viene muy bien, hace cosa de 2 meses, antes de desinstalarlo, tenía 750 contactos. ¿Qué produce esto? Produce que las relaciones pierdan calidad, que uno se vea abrumado por un sinnúmero de estímulos de todo tipo y que la verdadera relación persona a persona se pierda. ¿Cuántos son los amigos, hablo de amigos, que una persona puede tener? ¿Cuántos? Que cada uno ponga el número, pero tenemos un límite en nuestros sentimientos, en nuestro intelecto, en nuestro tiempo. Y después están los que no son amigos íntimos, los que no son tan cercanos, pero que son amigos, por decirlo de un modo, ¿no es cierto? Son amigos. No son esos que uno les cuenta de todo, que uno se abre y les pide consejo, no, pero son amigos. Bueno, ¿cuántos? Bien, pongan ustedes el número. Y conocidos con los que se traba relación por algún tema laboral, espiritual, no sé, social. ¿Cuántos? Y así siguiendo. Entonces, la calidad de los vínculos ha perdido medida, ha perdido sentido a raíz de este número agobiante, a raíz de esta facilidad, tremenda facilidad para vincularse, pero vincularse en las capas más superficiales de la vida humana. Lo virtual, aunque no es como lo presencial, permite un grado interesante de relación. Esto lo podemos ver con claridad en las oraciones. Nos sentimos muy cercanos de aquellos a quienes vemos con frecuencia aparecer en la oración, con quien oramos juntos. Después nos encontramos en un Zoom por alguna reunión X y nos sentimos muy cercanos, nos alegra verlos, nos interesamos por su bien pasar. Todo eso está bien. Lo virtual permite un grado cierto de relación humana. Pero esto de las redes ya es lo virtual de lo virtual. Le llamo relación virtual a la que tenemos, por ejemplo, aquí, o en una reunión Zoom, en una oración. La relación del WhatsApp es todavía más etérea. Son letritas, son signos que vamos siguiendo y decodificando. Imágenes, y viene un tema y viene el otro. Ni hablar ahora con esto de la inteligencia artificial, que para colmo de males ya hay correos que nos llegan que ni siquiera redacta la persona que nos quiso escribir, sino que lo redacta la inteligencia artificial que sin querer o queriendo ha activado en su correo. Y esto es visible. Todavía podemos detectar la diferencia entre cómo escribe tal y cómo es el correo que me llegó, presuntamente en nombre de tal. Esto va a dar muchísimo que hablar. La pérdida absoluta de autonomía y de veracidad en las relaciones personales. Esto se vincula mucho con el uso del tiempo. El tiempo de cada día tenemos que estar muy atentos, observar de qué manera lo utilizamos. ¿Cuánto tiempo me paso respondiendo los mensajitos? Y de los mensajes de correo, ¿cuántos debo responder y cuántos obviar?
Me dice, pero ¿cómo vas a obviar? Pero es que si no, pierdo mi vida. No lo hablo solo por mí, lo estoy diciendo para todos. ¿A qué se va a reducir tu vida? ¿A recibir estímulos y responderlos? Particularmente a responder mensajes. Esto es una cuestión muy interesante de reflexionar. Qué distinta es la vida cuando estamos sin WhatsApp. Madre mía, nunca lo hubiera pensado tanto. Los primeros 2 días sin WhatsApp, yo me sentí viviendo en el planeta Marte. Imagínense lo que es estar en un planeta distante, mirando la Tierra a lo lejos. Te sientes absolutamente solo. Esos fueron los primeros 2 días. No era del todo agradable, para nada. Pero después es como si uno dijera, oye, existe el aire, caray, existe el sol, ¿no? Porque salimos de cierta burbuja en la que quedamos atrapados sin querer. A ver el tiempo que se me va. Una recomendación que yo quisiera hacer es que estamos entrando en un tiempo, esta mal llamada civilización humana, estamos entrando en un tiempo donde la tecnología nos va a absorber absolutamente todo lo que años atrás considerábamos facultades propias. Los anuncios que se reciben, las publicidades, son hiperpersonalizadas, están dirigidas a ti, porque los sistemas ya te conocen, ya saben, si te duele el pie derecho te ofrecen plantillas, si tienes tal edad te ofrecen remedio para el dolor de rodillas. Los móviles mismos tienen algoritmos, programas, que escuchan decodificando nuestras conversaciones. Esto no es un secreto, ni estoy hablando de una conspiración, es explícito. Lo que pasa es que nadie lee la letra chica. Cuando nosotros instalamos una aplicación o un programa, hay una letra chica, ¿vieron? ¿Qué es lo que hacemos? Bajamos, aceptamos y le damos a continuar. ¿Por qué? Porque es ilegible, no podemos leer un tomo de 20 o 50 páginas para ver si aceptamos los términos. Y esto lo saben, nadie lee la letra chica. En esa letra chica se aclaran estas cosas. Hay programas que escuchan todo lo que hablamos, pero no nos confundamos, no es una persona. No caigamos en la paranoia que el vecino, no. Son algoritmos, programas, que van detectando palabras claves. Ya lo comentamos una vez. Entonces, si tú en tus conversaciones de ayer mencionaste varias veces, vamos a suponer, al Real Madrid, te vas a encontrar mañana con publicidades en el YouTube y en donde entres, relacionadas a que te venden camisetas del Real Madrid, gorras del Real Madrid, entradas para el partido y lo que fuera, pelotas de fútbol. Entonces, esto nos muestra el grado de automatización en que cae nuestra vida. Incluso cuando queremos hacer una compra, fíjense, por ejemplo en Amazon, cuando ustedes hacen una compra les aparece una opción que dice compra recurrente. Es decir, ¿quieres que te mande esto todos los días 25 a tu casa? Imaginemos cómo van a ser los próximos años. Esto va a ser demencial. Para no extenderme, ojalá lo demencial fuera solo esto del WhatsApp. Me temo que los tiempos que vienen serán duros, más allá de lo que creemos o imaginamos, y por eso es fundamental fortalecer el espíritu. ¿Y cuál es el camino que sugerimos? Ir contracorriente. Por ahora, ir decididamente contra la corriente.
Si cada vez se supone que tienes que estar más vinculado, cada vez en más redes sociales, pues vete a menos. Cada vez más recogidos, cada vez más silenciosos, cada vez centrados en lo importante para mi vida. ¿Qué es lo importante para mí? ¿A qué le llamo vivir? Ese es un muy buen tema para nuestra reflexión. Bueno, una última cosa, ya me he extendido, ya que nos extendimos. Habrán visto la entrevista a Javier Meloni, muy interesante, ¿no? De sus santuarios del silencio, estos poblados contemplativos, cosmoteándricos. Sabemos que hay otras iniciativas similares, estamos gestionando entrevistas también, a ver si esas entrevistas fructifican. Y esto lo hacemos porque es interesante que estos brotes verdes que el Espíritu suscita sean difundidos para que se generen ámbitos en los cuales pueda uno incluirse a resguardo del caos que sobrevendrá. Mario, qué alarmista. No hablo de ningún apocalipsis, no. Estoy hablando de una vida cada vez más caótica. Veremos qué resulta de las guerras, qué resulta de la inteligencia artificial, pero estos años, estos poquitos años que vienen, serán muy movidos, muy agitados, cuanto menos. Por eso, ámbitos comunitarios donde se pueda fortalecer el espíritu y estar a resguardo de la demencia generalizada son útiles, sin ninguna duda. Ámbitos cuya forma de moverse vaya en contra de valores sumamente decadentes. Ámbitos de acogida, de respeto, de tolerancia, de profundidad. ¿Por qué les comentaba esto? ¿A ustedes les parece que vendría bien tener un ámbito así en lo que hace a la Fraternidad del Santo Nombre? Que hubiera casas, en este sentido, que repliquen en lo presencial lo que hacemos en el plano virtual cada día. Por supuesto, esto ya lo hicimos alguna vez, muchos años atrás, fue una experiencia de otro tipo, de vida monástica laica. No lo tenemos así en la cercanía, pero quisiéramos sondear, preguntarles, ¿qué opinan ustedes de esto? ¿Qué quiero decir? Que lo que tenemos en lo virtual, ¿podríamos tenerlo en lo presencial? Serían casas de oración, pequeños monasterios, donde hacemos las mismas oraciones que se hacen virtualmente, los mismos cursos, los mismos ámbitos o similares. ¿Será posible y será de interés esto? ¿O más bien conviene que nos sumemos a distintos emprendimientos y comunidades que puedan aparecer? Bueno, es solo para pulsarlos, preguntar qué sienten, cómo lo ven. Y en ese caso, bueno, veríamos. Eso es todo por hoy. Les mando un abrazo grande y fraterno a todos, invocando, de ser posible, sin cesar, el santo nombre del Señor Jesús. Hasta pronto.